Comenzar una de las mayores aventuras de la historia de la humanidad. Sus descendientes crearían culturas complejas. En un laberinto sumergido, los investigadores encontraron la pista de esta gran migración. La calavera de un antiguo cazador y los restos de las grandes bestias a las que se enfrentaba intrigan a los turistas en un balneario en Florida, y en Colorado calibran el impacto de un arma que pudo inclinar la balanza en la lucha del hombre prehistórico por la supervivencia. Un código tallado en piedra desafía a los investigadores en América Central. Los restos de sus creadores revelan cómo unos pocos podrían gobernar a la mayoría. Hoy los científicos buscan por toda América las pistas de un extraordinario viaje que la humanidad no volverá a repetir. A excepción de la colonización de las islas del Pacífico, este es el último gran movimiento de población humana que ha ocurrido y no se repetirá hasta que, como han puntualizado algunos arqueólogos, dejemos este planeta y vayamos a otros mundos. Ahora seguiremos los pasos de aquellos que conquistarían un continente y crearían las civilizaciones de un nuevo mundo. Únase a nosotros en la búsqueda de los primitivos pobladores de América. El viaje infinito. La búsqueda de los primitivos pobladores de América. Porque siempre hay algo que conocer, nuevos caminos que explorar y misterios que resolver. Había una vez una tierra atrapada por el hielo. En este panorama prehistórico ningún sonido de vida retaba al bramido del viento ártico. El hemisferio norte del planeta Tierra estaba en las garras de una edad de hielo. El agua evaporada del mar caía en forma de nieve y hielo implacables que cubrían la Tierra. El nivel del mar descendió 90 metros. Hace unos 15.000 años, Asia estaba unida a través de un gran puente de tierra con lo que más tarde se llamaría América. A través de esta extensión sin fin llegaron los primeros pioneros. Era gente hábil e ingeniosa. Mediante refugios de hielo, se enfrentaron con éxito a temperaturas inferiores a los 50 grados bajo cero. Mucho antes de que dejaran la orilla de Asia, sabían cómo coser las pieles de los animales y utilizarlas para conservar el calor del cuerpo. Y también sabían hacer fuego por fricción. En esta nueva tierra se explotaron los recursos para la supervivencia. Durante los deshielos periódicos, los niños reunían los frutos de las praderas de la tundra. Las familias se agrupaban para recolectar los productos que las mareas ponían a su disposición. Cuando los peces escaseaban, estos ingeniosos cazadores se atrevían con presas más grandes. Pero ¿cómo de grandes? ¿Cazaron gigantes como los mamuts? Solo se han encontrado fragmentos de unas pocas armas de piedra.
Hasta hace poco, había pocas pruebas que determinaran las presas de estos cazadores prehistóricos. Pocas millas más allá de la costa del Golfo, en Florida, se realizó un extraordinario descubrimiento. Warm Mineral Springs, un balneario y una zona de atracción turística, parecía un lugar poco adecuado para otra cosa que no fuera pasar un día tranquilo. Atención, bañistas, el bar se abre en este momento. La mayoría de la gente cree que el agua aquí es medicinal. De hecho, el arroyo es una excavación prehistórica llena con agua de mar y desprovista de oxígeno. La falta de oxígeno permite que se conserven en el agua los restos orgánicos que contiene, los restos de un mundo perdido. Aquí el arqueólogo Sonny Cockrell ha hallado una prueba evidente que permite unir a los hombres de la prehistoria con sus presas. ¿Listo para el aire? Sí. Aire, por favor. El equipo de buceo de Cockrell incluye un intercomunicador para estar en contacto con sus colegas de arriba. ¿Qué tal me oyes, Sonny? Te oigo bien, claro y fuerte. Bien, entonces abajo. Allá voy. En 1972, Cockrell exploró el extremo superior de la zona. Estoy listo. A través del intercomunicador, refiere un sorprendente hallazgo. Me sumergí aquí y una de las primeras cosas que me llamó la atención fue esta caliza de una antigüedad de 10 millones de años. Con todas estas conchas y después de bucear un poco encontré lo que para mí era sin duda un cráneo humano. Al principio no podía verlo, pero lo sentía. Esta estalactita, junto con otras varias, ha sido usada para sepultar a un hombre que más tarde se descubrió había sido enterrado aquí. Cuando yo vine, ese hombre estaba en esta zona, en posición flexionada. Metieron al hombre en este agujero y trajeron las estalactitas rodando. El hombre fue sepultado hace unos 10.240 años, según el método de radiocarbono, lo que hace que este sea uno de los enterramientos internacionales más antiguos conocidos en Norteamérica. El hallazgo de Cockrell probaría que los cazadores prehistóricos visitaron esta zona. Los propietarios del balneario han permitido que continúe su investigación. Para los bañistas, él se ha convertido en un héroe local. ¿Qué has encontrado? Parece que nada. ¿Dónde has estado? A unos 15 metros aproximadamente en la cueva. Un caluroso aplauso para este trabajador. Muy bien. Gracias. Cuando yo vine aquí en 1972, Warm Mineral Springs era la evidencia de que empezaba a ser muy significativa en este lugar la presencia de asombrosas pruebas de restos humanos y animales extintos y pertenecientes a la era glacial, justo en este punto, a 15 metros, un lugar que estuvo seco al final del periodo glacial. El perfil del hombre antiguo de Cockrell da una nueva visión de los primitivos cazadores-recolectores del Nuevo Mundo. Era un hombre de cabeza alargada, tendría aproximadamente 1,50 de altura y un peso de unos 60 kilos en el momento de morir a la edad de 25 a 35 años. Desde luego está relacionado con los indios arcaicos de Florida, pero el tipo de cráneo me hace pensar que este hombre es uno de los primitivos inmigrantes de Asia. Después del descubrimiento de este primitivo habitante americano, aparecieron pronto los restos de los animales contra los que podría haber luchado en esa zona de Springs. Los restos de 2 animales extintos han traído aquí al paleontólogo Greg McDonald desde el Museo de Historia Natural de Cincinnati. McDonald está interesado por la forma en que los primitivos americanos se relacionaban con los animales del periodo glacial. En la mayoría de los casos no hay evidencias de primera mano sobre el tipo de relación que tuvo lugar. Y Warm Mineral Springs nos proporciona esta oportunidad para al menos 2 especies extintas hace tiempo, el perezoso y el gato salvaje. Hasta donde nosotros sabemos, estos animales y los indios primitivos estuvieron en esta zona, y posiblemente podamos obtener algún dato sobre las posibles relaciones entre estas especies extintas y los hombres primitivos.
Bien, Greg, iremos al mismo lugar en que estuvimos hace 10 años. De acuerdo. Hoy Sonny Cockrell llevará a McDonald al lugar donde reposa uno de los gigantes desaparecidos hace tiempo de la faz de la Tierra. Greg, yo manejaré el vídeo cuando estemos allí y avísame si te enfoco con la luz en los ojos. 50 por 50. 50 por 50. Adelante, correcto. Vamos allá. Cockrell ha identificado los restos de un perezoso gigante. Se trata de grandes dientes que sobresalen de un saliente de caliza. Han puesto una reja en torno al lugar para señalar dónde están los huesos. Después, la zona se registra con un vídeo. McDonald usará las cintas para planificar la excavación y así poder ahorrar el precioso tiempo de cada buceo. La primera pieza que se excavará es la sección de la mandíbula. A partir de este pequeño fragmento, McDonald puede estimar la edad y la talla de esta criatura que frecuentaba los Springs hace unos 11.000 años. Este es el maxilar que extrajimos el otro día. Y se puede ver claramente el juego de la dentición, pero es un fragmento pequeño. Tiene 4 dientes, el tipo de dientes que normalmente esperamos encontrar. Probablemente se trata de un individuo que desde la punta del hocico a la de la cola tendría 3,5 metros de largo. Si estuviera sentado sobre los cuartos traseros, probablemente la posición natural durante su alimentación, la parte de arriba de su cabeza alcanzaría una altura de 2 a 2,5 metros sobre el nivel del suelo. Los primitivos americanos habían entrado en un mundo muy diferente a como es hoy día. Hace 11.000 años, Florida tenía más bien el aspecto de una seca sabana africana. Bisontes prehistóricos y manadas de caballos atronaban las praderas. Los camellos, en un tiempo comunes en Norteamérica, fueron aniquilados por los gatos salvajes, y el oso gigante de las cavernas fue el carnívoro de mayor tamaño que pisó la tierra. Hoy quedan pocas de estas especies, pero para un grupo de niños en edad escolar, Sonny Cockrell hace que uno de estos animales vuelva a la vida en Warm Mineral Springs. Bien, veamos esto. La garra del perezoso gigante, del Magalonyx. Este animal era más o menos del tamaño de un oso pardo. Era herbívoro, comía solo plantas. Si hubierais estado aquí hace 12.000 años, un animal con una mano como esta habría estado aquí también, en Warm Mineral Springs. El descubrimiento del perezoso gigante prueba que el hombre compartió su mundo con animales del periodo glacial. Hoy los arqueólogos están convencidos de que los primitivos americanos cazaban gigantes como el mamut. Había 4 especies en el Nuevo Mundo. Los artistas han creado representaciones fantásticas de las matanzas del periodo glacial, pero ¿sería posible que con simples piedras y con lanzas afiladas se pudieran abatir bestias de ese tamaño? En Warm Mineral Springs se ha encontrado una pista, un trozo de arma. Es aparentemente la primera herramienta que tuvieron los cazadores que les permitía cazar de una manera efectiva y a distancia. Esta es la más remota evidencia de arrojadores de lanzas que se ha encontrado en el hemisferio occidental. Esta idea viene casi seguro del viejo mundo, a través de las migraciones tempranas. Las lanzas convencionales parecen haber sido arrojadas a distancias más próximas, pero los arqueólogos han descubierto ahora que algunos genios prehistóricos tuvieron una idea mejor. Un cazador podía mantener una distancia de seguridad frente a las más peligrosas de las piezas, arrojando la lanza con un tirador denominado atlat. Este antiguo dispositivo ha atraído a Dennis Stanford, de la institución Smithsoniana, a Colorado Springs ante la invitación de Val Biers y sus estudiantes de física. Tenemos un extremo ahusado allí que se ajusta así. Entonces, si se gira es algo bueno y sólido. Y cuando golpea el animal, se usaba para caza mayor como bisontes, camellos, caballos, mamuts. Cuando golpea al animal se obtiene la reacción opuesta. Arroja la lanza hacia atrás así.
Y si se es muy rápido, se puede correr y recoger la lanza. Se tiene una bolsa con ella, se pone otra y se obtiene otro rápido disparo. Tienes 10 en este lado. Son 2/3 menos 8. Los estudiantes de física del Colorado College comparan una lanza convencional con otra arrojada con el Atlas. ¿Listos? Listos. El blanco está conectado con un ordenador que registrará la energía de cada lanza en el momento del Bien y impacto. con fuerza. Eso es. Vete disminuyendo. Esto nos indica la velocidad de la flecha una vez que hayamos deducido las masas y otros elementos. Veamos hasta dónde llegará. A ver cómo lo hace. Allá voy. Los sensores del blanco transmiten la fuerza de una lanza arrojada a mano. Dispara cuando estés preparado. Ahora la lanza es arrojada con el Atlas. ¡Caramba! La lanza sacude los sensores, traspasa el blanco y se hunde en el marco de madera. Llegué hasta la madera. ¡Bravo! Muy bien. Somos estupendos. Bien, refugiémonos aquí. Se refuerza el blanco y se continúa la prueba. Según se esperaba, la flecha se separa del lugar del impacto. Alfa, el momento de inercia se proporciona al cuadrado, ¿correcto? Correcto. Cuando se arroja el dardo a mano, no es ni remotamente tan efectivo como cuando se arroja con el Atlas. Así pues, si la velocidad es 15 veces superior, la energía del dardo es 200 veces mayor. Sabía que eran muy fuertes, pero nunca creí que tanto. Es realmente increíble. En Florida, un arqueólogo demostró que el hombre prehistórico se enfrentaba a los gigantes del periodo glacial. En Colorado, la física moderna confirma que tenía las armas adecuadas para abatirlos. En los campamentos llenos de humo, las provisiones de carne fresca darían a los primitivos americanos una nueva posibilidad de supervivencia. La eficiencia con que podían cazar les permitía mantener poblaciones cada vez mayores. Con perros domesticados como animales de carga, podían moverse libremente a través de toda América. Generación tras generación, seguirían su camino hacia el sur, a lo largo de la costa del Pacífico y adentrándose cada vez más en las tierras continentales. Su odisea a través de América les llevaría por millones de kilómetros cuadrados. Nunca se encontraron con otros seres humanos. ¿Les haría soñar esta tierra sin gente? ¿Qué pensaban? ¿Qué creencias tenían? Nunca conoceremos sus sueños, pero nos han dejado pistas de su increíble viaje. Un pequeño grupo atravesaría la cordillera que nosotros llamamos las Cascadas y descenderían al valle. Cazadores de hoy día encuentran a veces pruebas tangibles de restos de culturas simples. Debajo de un pomar en East Wenatchee, unos trabajadores de Washington que estaban instalando un canal de riego desenterraron una extraordinaria colección de artefactos. Peter Medinger, de la Universidad del Estado de Washington, está seguro de que han encontrado un asentamiento prehistórico. De hecho, debe tratarse de primitivos americanos. Los restos hallados así lo atestiguan. Las mayores autoridades mundiales en prehistoria americana han venido aquí como irían los peregrinos al Santo Sepulcro. El análisis por carbono ha revelado que estos objetos de fina manufactura fueron depositados aquí hace unos 11.000 años. Se les ha llamado Clovis, denominación que proviene de una ciudad de Nuevo México donde se identificaron por primera vez armas similares. ¿Qué sabe lo que yo podría hacer con una especie de paleta? Alguna de estas cosas.
Los Clovis fueron el primer pueblo que dejó una pista distinguible de artefactos a través del Nuevo Mundo. Pero este hallazgo es único. En los establecimientos de los Clovis generalmente aparecen signos de desgaste asociados con la caza, pero estos parece que nunca fueron usados. 17 norte. Según se va localizando cada punto, el enigma comienza a hacerse patente. ¿Por qué razón haría un cazador armas tan elaboradas solo para abandonarlas? Excavad hasta que encontremos más. Los arqueólogos creen ahora que han desenterrado algo mucho más importante que simples artefactos. Creo que lo dejaremos para más tarde. Algunos de los fragmentos se llevan a un laboratorio provisional para ser analizados. Vance Haynes, de la Universidad de Arizona, cree que las localizaciones de los Clovis señalan a un pueblo que se adaptó rápidamente al Nuevo Mundo. Este material parece que se extendió por todas partes en un breve periodo de tiempo, realmente entre 11.000 y 11.500 años, que es, geológicamente hablando, un instante en el tiempo. Esto nos lleva a la hipótesis de que puede que en realidad sean el primer pueblo que llegó al continente, o al menos los primeros que de verdad tuvieron éxito. Los artefactos de Wenatchee son los ejemplos más extraordinarios jamás descubiertos en América de la tecnología de los Clovis. Algunos tienen unos 30 centímetros de largo, 3 veces el tamaño normal. Este material, similar al sílex, es marcadamente translúcido y demuestra un excelente conocimiento de cómo trabajar la piedra. Golpes precisos forjaron esta obra maestra de la prehistoria. Matar con estas armas hubiera sido tan absurdo como cazar con balas de piedras preciosas. Estos son sencillamente los artefactos más grandes jamás encontrados en un establecimiento de Clovis. De hecho, son tan grandes que no son, pensamos muchos de nosotros, estrictamente para la caza. Deben de ser objetos ceremoniales, algún tipo de ofrenda. Haynes piensa que estos objetos deben de ser una expresión ritual de alguna misteriosa y profunda creencia, o quizás un monumento a un gran cazador. Estos lugares deben de ser las primeras semillas de la cultura. Lo que más me impresiona es que estos objetos no han visto la luz del sol durante 11.000 años. Son un registro de la migración de ideas y del movimiento físico de los primeros americanos. Estos artísticos cazadores han sido descubiertos por toda Norteamérica. Herramientas similares y armas de este tipo se encuentran en lugares tan lejanos como Siberia. Trazan la ruta de la gran migración hacia la costa, hacia el Nuevo Mundo, y llegan hasta el mismo extremo de Sudamérica. Los científicos tuvieron la esperanza de obtener una visión más clara sobre el hombre de la prehistoria. En 1986 surgió una oportunidad sin precedentes. En el sudeste de Florida, un operador que trabajaba para la compañía de construcción Windover desenterró un tesoro arqueológico. Mientras trabajaba en la construcción de una carretera, encontró algunos restos prehistóricos incrustados en una turbera. La conservación de estos restos era algo sin precedentes. Antes de que pudieran comenzar las excavaciones, los arqueólogos de la Universidad del Estado de Florida drenaron 15 metros de agua. Cuando comenzó la excavación, se conmovieron ante la maravilla y la enormidad de este descubrimiento. Aquí, en Windover, descubrieron 170 individuos. El director de la excavación, Glenn Doran, y sus colegas habían descubierto el mayor grupo de primitivos pobladores de América de la historia de la arqueología del Nuevo Mundo. Estábamos francamente, la verdad, muy excitados porque la datación indicaba que se trataba de algo que ocurrió hace 7.210 años. Lo que más nos conmovió, incluso después de la primera visita, era el hecho de que los esqueletos estuvieran tan bien conservados.
La mayoría de los suelos en Florida son muy ácidos, pero este material estaba realmente bien conservado. A lo largo de 3 años, los restos cuidadosamente excavados han sido reunidos en la Universidad del Estado de Florida en Tallahassee. La similitud de los esqueletos indica a los investigadores que han encontrado los restos de pueblos prehistóricos relacionados. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, están a punto de darnos testimonio de las características de su cultura. Los arqueólogos esperan obtener a partir de la muerte una visión de cómo era la vida hace 7000 años. Tenemos suficientes individuos. Podemos echar una ojeada a algunos de sus problemas. Glenn Doran y David Dickel leen la extraordinaria historia de un joven adolescente. Este chico estaba totalmente impedido, incapaz de contribuir a la comunidad. Sin embargo, debido a la evidencia de su esqueleto, está claro que su pueblo había decidido mantenerlo con vida. Sufría de una lesión en la columna vertebral, un defecto conocido como espina bífida. Esto origina una tremenda malformación del hueso en una de las piernas. Sin embargo, mediante un cuidado diario, su pueblo pudo conseguir que el deterioro no fuera excesivo hasta por lo menos 2 años antes de que el muchacho muriera. Los arqueólogos han hallado claras evidencias de compasión en una sociedad de 7000 años de antigüedad. Según avanzaban las excavaciones, los investigadores descubrieron claros ejemplos de la excelente conservación de restos humanos y de utensilios debido a la ciénaga. En el Hospital de St. de Gainesville, los investigadores examinaron un cráneo de Windover que parecía más pesado de lo normal. Para examinar el interior se utilizó una técnica denominada resonancia magnética. Bill Hauswirth y Phil Lapis estaban a punto de realizar algo que parecía de ciencia ficción. Dentro del cráneo el cerebro, encogido pero inconfundible, había estado preservado gracias a las condiciones ambientales. Los 2 investigadores solicitaron permiso para la investigación en la Universidad del Estado de Florida. Así pues, les convencimos de que nos permitieran examinar el cráneo. No fue fácil, ¿eh? No, porque ellos son antropólogos y para ellos los cráneos son piezas muy valiosas. El material más valioso. Así que nos costó varias llamadas telefónicas. Exacto. Y cuando obtuvimos el cráneo y vertimos el contenido en mi mano, se hizo patente que lo que teníamos eran los restos de un cerebro humano. Aunque parezca increíble, Hauswirth y Lapis han extraído del tejido del cerebro el material genético denominado ADN, que puede darnos eventualmente más información y una visión más cercana de este pueblo. Y en algún momento del futuro sabremos más de este pueblo como individuos, qué aspecto tenían, quizá el tipo de alimentación que tomaban e incluso algo sobre las infecciones víricas que podían haber tenido o las que no pudieron sufrir. Este cerebro humano prehistórico puede llegar a ser la piedra roseta para la biología de los primitivos americanos. En la Universidad de Pittsburgh, Rhonda Andrews y James Adovasio van a analizar una sustancia misteriosa encontrada en Windover. Parece razonable que se trate de material original. Aquí, técnicos con poderosos microscopios buscan pistas para identificarla. La sustancia no es ni músculo ni hueso. Parece estar formada de materia vegetal. Sin embargo, no es una parte natural de la turba de la ciénaga. Mediante el vídeo aumento del microscopio, las sospechas de Andrew se confirman rápidamente. Así pues, podemos digitalizar la imagen y ponerla en la pantalla, y después aumentar. Es asombroso. El microscopio revela los trazos inconfundibles de las hebras. En Windover se ha conservado la muestra más compleja de tejido arcaico jamás encontrada en América. Andrews recrea el tejido de esta tela. Y esto es lo que nosotros pensamos que llevaban de forma cotidiana. Vimos 3 hebras formando un tejido que es muy difícil de hacer. Los dedos de los hombres actuales, por así decirlo, parecen no tener esa habilidad motora, o normalmente tienen habilidad motora para manipular las fibras de esta forma. Ver que ellos lo hacían tan tempranamente resulta muy
muy desconcertante. La recreación del tejido se hace a gran escala para su análisis. Si se hiciera de forma tan fina como el original, el tejido resultaría invisible a simple vista. Para James Adovasio, el tejido encontrado en Windover puede ser el más importante hallazgo de los realizados. Ningún otro elemento disponible para el análisis de los arqueólogos reúne tantas cualidades en un solo espécimen. Ningún fragmento de cerámica, ninguna herramienta de piedra sirve para diagnosticar sobre los individuos o su sociedad de forma tan clara como los restos de tejido. El microscopio electrónico revela que el tejido está hecho de hojas de palma cuidadosamente masticadas y después transformadas en hebras. El tipo de información que se puede obtener de estos materiales perecederos es realmente incomparable. Pero todavía queda un misterio sin resolver. ¿Por qué se encontró un tejido de tan fino tramado con los cuerpos? Al reproducir la posición en la que se encontró el tejido, se hace patente la razón. La ciénaga de Windover era un lugar de enterramiento. Adovasio y Andrews creen que el tejido preservaba a los muertos de la humedad y de los animales excavadores. El descubrimiento de enterramientos prehistóricos en un lugar centralizado indica que los primitivos nómadas comenzaban a formar asentamientos semipermanentes. Para apreciar claramente las aportaciones que Windover nos brinda, podemos imaginar lo que un arqueólogo encontraría de mí en un lugar abierto, no en un pantano, dentro de 7000 años. Quedarían mis gafas, mi anillo, la hebilla de mi cinturón y quizás algunos pocos huesos. Y bueno, a partir de esto, pues, un arqueólogo, dentro de unos cuantos milenios, no sería capaz de decir demasiado sobre mi tecnología o mi modo de vida. Pero si fuera enterrado en un pantano, como esas gentes de Windover, no solamente se conservarían mis músculos, sino también mi cerebro y virtualmente casi todas las ropas que llevo. Mi camisa, mis pantalones, mis zapatos, mis calcetines. Tendrían una panorámica infinitamente mejor de lo que es la vida en 1988, de lo que la tendrían de cualquier otra forma. Y lo que nosotros tenemos en Windover es la mejor panorámica que tenemos que en ningún otro lugar de la vida de hace 5240 años antes de Cristo. Mirando a través de la escala de los milenios, Windover nos ha proporcionado más que una inesperada visión de los primitivos americanos. Los arqueólogos han desenterrado un retrato único de la vida diaria, de la tecnología, de las nuevas ideas que pudieron hacer que un pueblo nómada saliera de su pasado prehistórico. La gran migración comenzó hace 11.000 años y llegó a un punto en que ya no era posible la vuelta atrás. 6.000 años después, las hebras de su cultura se tejieron para formar sociedades más complejas. Pronto la agricultura serviría para catalizar la evolución social. Las civilizaciones surgieron a lo largo de las orillas del Nilo y en las fértiles llanuras de Mesopotamia. En zonas aisladas de América, las plantas salvajes fueron mejoradas a lo largo de siglos de experimentación. Los primitivos americanos abandonarían las cuevas y las cavernas que les dieron refugio durante siglos y dejarían los hábitos de cazadores y recolectores. En 1849, una expedición del ejército de los Estados Unidos descubriría una antigua cultura en el sudoeste de América. Encontrarían en Chaco Canyon, en Nuevo México, las ruinas de un pueblo que los navajos llaman los Anasazi, o los antiguos. Los Anasazi no dejaron documentos escritos, ni lengua, ni tradiciones. Estas ruinas son lo que queda para testificar su presencia aquí hace unos 1000 años. ¿Quiénes eran los Anasazi y por qué decidieron vivir en este aislado cañón? ¿Cuál era el fin de estas enormes estructuras?
Durante casi 100 años, los arqueólogos se han esforzado por resolver el enigma de estas ruinas y de las gentes que las edificaron. Grandes casas como Pueblo Bonito se excavaron en busca de pruebas de esta cultura esquiva. Hay 660 habitaciones en Pueblo Bonito, aunque solo una parte de ellas muestran signos de ocupación. El misterio se hace cada vez más profundo cuando las últimas generaciones de arqueólogos comenzaron a examinar el cañón. Reconocimientos de la cuenca de San Juan revelaron otras estructuras edificadas por la misma época y en el mismo estilo grandioso de las de Chaco Canyon. Se encontraron ruinas de Anasacis a unos 100 kilómetros. Rodeando Chaco Canyon, se descubrieron más de 150 grandes edificaciones. Las ruinas de Chaco parecen ser el centro de un vasto y misterioso complejo. El arqueólogo James Josh ha estado estudiando este fenómeno durante unos 10 años. Inicialmente pensamos que este era el lugar de lo que nosotros llamamos redistribución. Traían los alimentos de diferentes partes de la cuenca de San Juan. Los almacenaban aquí y después los distribuían a las zonas que sufrían escasez debido al clima. Vinimos aquí con esa hipótesis y quedamos muy sorprendidos cuando se comprobó que esto no era así. La cuenca de San Juan ha cambiado poco durante los últimos 1000 años. El terreno es árido, el agua escasa. Los arqueólogos han calculado que el transporte de fardos de alimentos a Chaco Canyon supondría para los Anasazi una inversión en energía humana que resultaría impracticable. Si las estructuras como Pueblo Bonito se edificaron como almacén de alimentos, se construyeron de forma excesivamente monumental. En su construcción se utilizaron más de 50 millones de piezas de bloques de arenisca, magníficamente alineados. Al igual que las pirámides del antiguo Egipto, estos grandes pueblos estaban más allá de la escala típica de las necesidades humanas. Otra intrigante característica de Chaco Canyon la conocían ya los navajos siglos antes. Un sistema apenas visible de caminos parece unir el cañón con las ruinas de San Juan, pero la mayoría de los caminos son invisibles desde el aire. Se encontraron después de una inspección agotadora. Aunque parezca increíble, hay trozos de cerámica que se rompió en los caminos hace cientos de años que permanecen en el mismo sitio hoy día. ¿Qué tienen ahí, Mike? Bueno, es otro de esos trozos. Siguiendo los dibujos de los fragmentos, John Roney del Departamento de la Administración Territorial y el arqueólogo Mike Marshall pueden hacer gráficos de las primitivas avenidas. Parece que hay una auténtica distribución lineal de estas hacia esta otra. Alarga aquí. Pero examinar los caminos en busca de pistas sobre el fenómeno de Chaco podría llevar años. Encontrar el significado de un sistema que se extiende sobre miles de kilómetros cuadrados necesita una nueva perspectiva. La inspección recibirá ayuda a través de un innovador programa iniciado por la Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio. Los técnicos de la NASA ofrecen la tecnología de la era espacial para la búsqueda de los primeros pobladores de América. Comienza a indicar. Como la herramienta de un arqueólogo, los sensores infrarrojos colocados en este jet sondean la Tierra en busca de rastros de objetos escondidos. La NASA vuela sobre Pueblo Alto, donde el examen del terreno ha revelado la convergencia de varias carreteras. Los datos son analizados en el Centro Espacial Stennis, en Mississippi. Cuando el reconocimiento de Pueblo Alto se amplía mediante el ordenador, los investigadores pueden ver más allá del límite del ojo humano. Esta nueva herramienta ayuda al arqueólogo de la NASA Tom Siever en la búsqueda de diseños a gran escala dejados por los Anasazi.
Los arqueólogos han estado limitados por los métodos tradicionales básicamente. A veces, tecnología del siglo XVIII que requería que nosotros caminásemos por la Tierra e intentásemos ver cosas. Hemos tenido acceso a la fotografía aérea, pero esta nueva tecnología nos permite ver literalmente lo invisible. Con la visión por infrarrojos, los caminos emiten una onda diferente a la del suelo circundante. Estas sendas eran rectas como una flecha y fueron realizadas por un pueblo que no conocía la rueda y que no tenía bestias de carga. El esfuerzo por mantener la línea es evidente. Si miramos las carreteras modernas, por ejemplo las de Chaco Canyon, podemos ver que la gente hace uso de la forma natural del terreno, yendo a través de colinas, buscando el camino óptimo para ir de un sitio a otro. Pero este pueblo se esforzaba en mantener la línea recta, lo que nos sugiere que detrás de ello existiera un concepto, ¿cómo diría?, incluso religioso o ideológico. La obsesión de los Anasazi por las sendas rectas se revela de forma muy evidente en Chaco Canyon. En lugar de hacer curvas para evitar los obstáculos del camino, los antiguos constructores de caminos, de hecho, cortaban sus caminos a través de la arenisca. Las carreteras están cruzadas a través de 4 estados. Crearon una red 10 veces más grande de lo que habíamos pensado. James Joyce y otros ven ahora Chaco Canyon como el centro espiritual de este vasto sistema. Los lugares fueron visitados por un gran número de gente periódicamente, algo así como una especie de peregrinación. Este era el lugar central en cuanto a ceremonias y rituales dentro de toda la cuenca de San Juan. Y era a través de los rituales y de las ceremonias cómo se integraban todas estas comunidades del Chaco que hemos encontrado dispersas por toda la cuenca de San Juan. Los arqueólogos piensan que las estructuras realizadas por el hombre más allá de la escala humana eran para celebraciones de tipo espiritual. El Partenón de Atenas, los templos de Karnak y Luxor, la Catedral de Chartres, todos ellos comparten el mismo propósito que las ruinas de Chaco Canyon. Son lugares sagrados y centros de peregrinaje. Desde asentamientos remotos, a kilómetros de distancia de Chaco Canyon, los Anasazi dejaban sus hogares para iniciar un viaje ritual. Una impresión artística de Pueblo Alto revela que las sendas eran continuación de los monumentos en sí mismos. El fenómeno de Chaco puede ser el mayor complejo ceremonial de toda Norteamérica. La religión que practicaban los Anasazi dentro de los confines de estos grandes pueblos sigue siendo un misterio, pero es evidente que los primitivos americanos habían llegado lejos en su viaje a través del espacio y del tiempo. Mientras los Anasazi construían monumentos al espíritu, otro pueblo lejos, hacia el sur, había dejado sus improntas en las fértiles tierras bajas de América Central. Los mayas. Su cultura, que comenzó un milenio antes de Cristo, perduraría durante 2000 años, más que ninguna otra civilización del Nuevo Mundo. Se han descubierto sus ruinas en México y en América Central. El descubrimiento de estas antiguas localizaciones mayas encendió la imaginación de la gente. En 1840, un arquitecto inglés, Frederick Catherwood, realizó unas intrigantes ilustraciones. Sus dibujos dieron origen a historias sensacionales. ¿Se trataba de restos de la Atlántida? ¿O fueron edificados por la fabulosa tribu perdida de Israel? Hoy los conocemos como hijos lejanos de los primitivos americanos. En el siglo VII después de Cristo, la cultura maya alcanzaría su cenit aquí en Copán, en Honduras. Los creadores de estas ciudades-estados dejarían tras de sí un reto extraordinario para los arqueólogos. ¿Qué se pretendía con estas extravagantes estructuras? ¿Por qué se empleó tanto esfuerzo en su construcción? En la ascensión de esta escalera sobre 1200 inscripciones de piedra subyace una única pregunta. ¿Quiénes eran los mayas?
Desde su descubrimiento, los arqueólogos han estado seguros de que la clave de esta cultura se encierra en estos jeroglíficos de piedra. Algunos piensan que recogen el paso de estrellas y planetas a través del firmamento tropical. Según otras teorías, el arte de los mayas celebra a poderosos dioses del infierno. Hoy el misterio ha inspirado un ambicioso proyecto. Bill Fash, de la Universidad del Norte de Illinois, espera entender a los mayas reconstruyendo literalmente Copan. Creo que tiene razón, Alfonso. Parece el dios Zei, ya que tiene la nariz aplanada y el hueso va así, y sus labios van hacia abajo en la clásica forma de T. Los fragmentos, algunos de los cuales pesan más de 50 kilos, se almacenarán en un centro de trabajo cercano dirigido por el gobierno de Honduras. Aquí las valiosas ruinas de Copan descansan en simples estanterías de madera. Esta es una polvorienta pero exclusiva galería de arte perdido, la expresión más elaborada de la cultura clásica maya. Tenemos alrededor de 20.000 fragmentos de esculturas que han caído de esos templos. Esto representa el mayor rompecabezas arqueológico del Nuevo Mundo. Y bueno, la pregunta obvia es ¿por qué? ¿Por qué iban tan lejos para levantar todos esos símbolos? ¿Por qué se afanaban en adornar estos edificios de forma tan bella? Bill Fash no era el primero que se preguntaba sobre el propósito de estas estructuras decoradas. En los años 30, una artista, Tatiana Proskuriakov, también se mostró muy intrigada. Sus fieles reproducciones de Copan son usadas hoy día por los arqueólogos. Pero los grandes templos con sus escaleras son mucho más fáciles de reconstruir que los motivos culturales por los que fueron edificados. A lo largo de los años, Proskuriakov comenzó a ver un esquema para ciertos signos realizados en piedras monolíticas denominadas estelas. Los investigadores sabían hacía tiempo que ciertos signos se referían a un tipo de calendario. Proskuriakov se dio cuenta de que los signos, los calendarios, incluían siempre dos símbolos, algo así como las palabras nacido y muerto que aparecen en las lápidas modernas. Llegó a la conclusión de que las figuras de las estelas no eran dioses, sino seres humanos. Los signos se referían a la historia de los reyes mayas. Con este conocimiento, los arqueólogos vieron de repente similitudes indiscutibles entre los relieves y restos humanos actuales desenterrados en Copan. La antropóloga física Rebecca Story, de la Universidad de Houston, ha estado estudiando los cráneos extrañamente desfigurados de quien ella cree que eran la élite maya. Uno de los aspectos del estudio de los huesos, desde luego, incluye las prácticas de los pueblos para modificar sus características físicas en lo referente a términos de belleza o para indicar algo sobre su rango o su identidad étnica, y los mayas eran muy buenos en este aspecto. Comenzaban a modificar la forma de la cabeza desde que eran bebés. Este tipo de característica física era muy importante para ellos como expresión de su rango elevado, de su posición en la vida y para diferenciarse de la gente vulgar. Para exhibir su nobleza, las clases dirigentes mayas hacían algo más que alterar la forma de sus cráneos. También soportaban dolorosos adornos. En el caso de esta calavera, por ejemplo, los dientes están incrustados con jade. Y si nos paramos a pensar lo que nos disgusta hoy día ir al dentista, pensemos lo que sería que nos perforaran los 4 dientes frontales sin ningún tipo de anestesia o de medicina, solo para tener este indicador de rango social. Los cráneos encontrados en Copan confirman la existencia de un linaje real. Su sucesión se detalla en esta extraordinaria escalera. También detalla la historia continua de Copan durante un periodo de tiempo de 400 años. Los expertos en lenguaje pueden leer ahora las hazañas de los reyes guerreros que tenían nombres exóticos, como jaguar de humo o cráneo enjollado.
Los relieves también revelan los detalles exóticos rituales ejecutados por los soberanos de Copan. Acabo de ascender por los escalones del Templo 22, denominado según los jeroglíficos Montaña Sagrada. Dentro de esta cámara central, el gobernador ejecutaría los ritos quizá rituales de autosacrificio. Podría tener visiones de sus antepasados o de divinidades ocultas que le dirían algo sobre el futuro. Él era el profeta, prediciendo el futuro podría salir de la boca de la caverna. Saldría fuera y entonces anunciaría la visión que había tenido a toda la multitud que aguardaría reunida en esta gran plaza para escuchar la palabra de Dios. Estudiando e interpretando los grabados, los arqueólogos pueden ahora reconstruir la historia del control político que ejercían unos pocos sobre el resto. Los monumentos eran, de hecho, gigantescas carteleras. Eran el medio que utilizaban los gobernantes para proclamar que ellos eran en verdad la gran, divina y legítima autoridad sobre la tierra. En la gran migración del pueblo desde el viejo mundo hasta el nuevo se ve gran cantidad de adaptaciones, clases de fauna y flora que la gente podría utilizar para vivir. Los mayas se distinguieron por el hecho de producir una adaptación ideológica que era muy superior a la de la gente de los valles vecinos, que tenían una existencia sencilla. Y los reyes mayas fueron capaces de convencer a la población de que ellos eran divinos, de que poseían poderes sobrenaturales que los hombres comunes no podían ni soñar en alcanzar. Al igual que los faraones del antiguo Egipto, los reyes mayas controlaron sus ciudades-estados mediante la fusión de la religión y la política. Sin embargo, a pesar de lo altos que pudieran estar sobre sus súbditos, no podían escapar de sus antepasados. Una ascendencia que se extendía a través de miles de años hasta las orillas de Asia. Los monumentos del Nuevo Mundo forman parte de una magnífica cadena de realizaciones culturales, triunfos del espíritu, escritos a lo largo de la superficie de América. Testimonian un sentimiento innato a nuestra especie, una incesante necesidad de explorar expresiones cada vez más complejas de nuestra humanidad. Es una saga que los arqueólogos piensan ahora que se podrá repetir donde quiera que la humanidad decida establecer nuevas fundaciones. Hoy día, la búsqueda de los primitivos americanos en Arizona se ha convertido en un círculo completo. A través del programa arqueológico Zuñi, los nativos americanos trabajan con científicos en un proyecto creado por el Departamento de Asuntos Indios. Mientras escudriñan en su pasado sagrado, pueden escribir el siguiente capítulo de un gran viaje del que ellos forman parte. Hoy sabemos que las raíces de la cultura de América se introducen profundamente en Asia. De los más simples fragmentos que han resistido el paso del tiempo, podemos especular ahora sobre los orígenes de la cultura. No es una historia de restos silenciosos, ni de tranquilos laboratorios. Es la historia de gente real que sobrevive en un maravilloso y atemorizante nuevo mundo. Justo ahí. Gracias a la dedicación de los investigadores, podemos reconstruir ahora una secuencia de los primitivos triunfos culturales. En un último término, todos nos beneficiaremos de su trabajo. Con cada nueva exploración, nuestra perspectiva del pasado crece en claridad y profundidad. Desde su posición ventajosa, los arqueólogos han visto que las culturas hacen frente a los retos a los que también tendremos nosotros que hacer frente en nuestra continua migración en el tiempo. En principio, entender nuestro pasado nos ayudará a predecir el futuro. Si podemos entender la respuesta de los humanos a diferentes fenómenos naturales y sociales, pienso que este tipo de datos se puede aplicar a muchas situaciones. Haciendo esto descubriremos no solo hechos particulares como por qué existen los jeroglíficos de las escaleras de Copán, sino la pregunta más importante de por qué los seres humanos se comportan de la manera que lo hacen para explicarse a sí mismos de dónde vienen y a dónde van. Si no se conservan los yacimientos arqueológicos, se perderá la diversidad del comportamiento humano pasado, la increíble variedad de sucesos que tuvieron lugar en el
pasado. La vida se hace entonces un todo homogéneo. Y se pierde el sentido de la perspectiva, se pierde el sentido del lugar. No podremos saber dónde estamos hoy porque no tendremos un punto de referencia para guiarnos. Sin estas diversas representaciones, creo que habremos perdido gran cantidad de éxito potencial como cultura para el futuro. Llevaron la semilla de la cultura a una tierra sin gente. Nuestras tecnologías resultan humildes comparadas con lo que ellos lograron con poco más que piedra. Seguramente amaban a sus hijos. Sufrían desesperación y sinsabores, igual que nosotros hoy. Nunca conoceremos sus sueños. Las visiones que tuvieron